Choque político retomado. Diosdado amenaza y María Corina responde. Gas venezolano vuelve a Colombia. Oxígeno para el madurismo. Menos niños en clase. Redadas del ICE golpean la educación en Estados Unidos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 4 de septiembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El silencio estratégico de María Corina Machado se rompió luego que Estados Unidos moviera sus fichas en el Caribe. La líder opositora, que había evitado confrontaciones directas con Diosdado Cabello, respondió con firmeza tras una amenaza pública del dirigente chavista. El cruce no es anecdótico, marca el inicio de una nueva fase de tensión donde las palabras ya no se lanzan al vacío, sino en medio de maniobras en diferentes áreas de inflexión geopolítica. Catherine García nos tiene los detalles. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, emitió una advertencia directa contra María Corina Machado en respuesta al respaldo que ésta ha manifestado hacia la presión internacional contra la administración de Nicolás Maduro. Ella tiene una desubicación, ¿no? Porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras, pero como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Al respecto, Machado rompió el silencio que había mantenido frente a Cabello y respondió públicamente en un gesto poco habitual dentro de su estrategia comunicacional, lo que sugiere una sincronía política entre el respaldo internacional y la reafirmación del liderazgo opositor. Well, we all are. There are more than 800 political prisoners that are under the horrible conditions, inhumane conditions. Everybody that raises their voice here in Venezuela is threatened, but Maduro is well mistaken if he thinks that this will stop us in the country. Maduro, has no capacity to retaliate against the United States or the international community, so he goes against the most vulnerable. But this is turning against him. En paralelo, Cabello ha intensificado su narrativa de confrontación. Solicitó la extradición de alias HD, cabecilla del Tren de Aragua, capturado en Colombia. Insinuó conocer el paradero de Julio Velasco, padre de un dirigente opositor desaparecido, y ridiculizó a Estados Unidos por errores migratorios. Además, negó vínculos del país con el narcotráfico y propuso que Venezuela actúe en el Pacífico si se le autoriza. Ahorita Colombia agarró uno en Cúcuta, ese sí es el Tren de Aragua. Y adivinen quién le dio la información dónde andaba. El 6CPC de aquí de Venezuela. Porque para allá se fueron. Y nosotros esperamos que nos los manden, porque aquí los vamos a juzgar. No hay tráfico porque aquí le damos palo parejo. Y aquí el consumo es, ¿cómo se llama? Dijeron los estadísticos, es despreciable. Si Estados Unidos quisiera combatir la droga, debería estar en el Pacífico. Si quieren nos dan esa misión a nosotros, firmen un acuerdo entre todos y nos dan esa misión a nosotros y nos vamos para el Pacífico para que tú veas cómo le damos palo al narcotráfico. La amenaza de Cabello contra Machado movió fibras en el escenario político internacional. Al respecto, los congresistas estadounidenses Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar aseguraron que cualquier agresión hacia la líder de la oposición tendrá graves consecuencias. La amenaza, la respuesta y el contexto revelan que el país entra en una fase de confrontación abierta donde el liderazgo opositor se afirma mientras el oficialismo endurece su retórica ante lo que considera una ofensiva externa. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La líder de la oposición mantiene con firmeza que la transición ya se encuentra en proceso. Perfila a Venezuela como un aliado principal de Estados Unidos y además reitera que todo se presentará de forma pacífica. En este escenario, ¿cuál sería tu aporte para una Venezuela sin chavismo? Te leemos.
Con buenas costumbres y educación, trabajar duro para sacar al país adelante y hacer nuestro país grande. Muchos profesionales nos regresamos y ya, hay que refundar la nación desde cero. El caso de Víctor Chirino Salamanca marca un precedente. Por primera vez, una corte internacional pondrá bajo la lupa las denuncias de torturas y tratos inhumanos dentro del helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Esta acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre una vía inédita de escrutinio internacional sobre el centro de reclusión más temido del chavismo. Halim Naim nos cuenta. El helicoide, convertido en símbolo de represión, ha sido señalado durante años por organismos de derechos humanos como espacio sistemático de tortura, aislamiento y persecución política. Sin embargo, nunca hasta ahora un tribunal internacional había asumido formalmente la revisión de sus prácticas. Hoy, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admitió la denuncia vinculada a las torturas y tratos crueles. 12 funcionarios de la policía de Chacao terminaron detenidos arbitrariamente en Venezuela, sometidos al resguardo del SEBIN en el helicoide. En el SEBIN, en el helicoide, estas personas fueron sometidas además a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. E incluso cuando el tribunal dio la orden de que fueran liberados, es decir, que emitió una boleta de excarcelación, el SEBIN se negó a ejecutar esta instrucción y ellos permanecieron detenidos aún teniendo la orden de un tribunal sobre su libertad. ¿Qué pasó con esta situación? Bueno, en Venezuela esto no fue escuchado. Entonces las víctimas se dieron la tarea de documentar y denunciar internacionalmente. El caso Chirino Salamanca podría abrir la puerta a que más víctimas eleven denuncias a instancias globales, debilitando la narrativa oficial que intenta presentar al SEBIN como un aparato de seguridad legítimo. La presión internacional se amplifica en un momento en que la situación de los presos políticos en Venezuela gana visibilidad. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se mantiene vigente para Venezuela y además con efectos retroactivos desde su primera ratificación en 1977. Esto implica que al estar vigente la Convención, la Corte también tiene su jurisdicción reconocida sobre Venezuela, lo que quiere decir que la Corte está facultada para conocer sobre violaciones de derechos humanos que sean imputadas a Venezuela. El proceso no solo reviste un valor simbólico, sino que puede derivar en responsabilidades jurídicas contra altos funcionarios del chavismo, quienes según la Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano han actuado con impunidad dentro y fuera del helicoide. Ya cumplieron 100 horas los venezolanos que se han mantenido en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Ahora se suma otro manifestante a esta huelga, en la que aseguran si no salen a dar respuestas, tendrán que salir a recoger sus cuerpos. Todo esto para exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se le están atribuyendo al gobierno chavista. Juliana Palmar nos tiene esta nota. Se trata de Mario José de Nigris, John Cáceres y Laura García, miembros de la organización juvenil Yabú, quienes reclaman que la Corte Penal Internacional acelere la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2014. Ahora se sumó un cuarto huelguista, Víctor Guerrero, quien también es ciudadano neerlandés. We have waited in silence, but silence has brought no justice. I have come here today to make a stand, and I won't leave this place until you respond to the voices you have ignored for too long. If you will not come to hear us while I am alive, then you may come, but only to collect my dead body. Enough is enough. Our dignity and our demands cannot wait any longer. Thank you.
Este tipo de acciones no son aisladas. En diciembre del 2024, miles de venezolanos en más de 60 ciudades del mundo pintaron sus manos de rojo, se taparon la boca y exigieron a la Corte CPI actúa ya. Movilizaciones similares también tuvieron lugar en muchas ciudades de Latinoamérica como Bogotá, Quito, San José, acompañadas de gritos como "no podemos ser cómplices del silencio". Las huelgas de hambre también han sido recurrentes. En 2019, estudiantes universitarios exigieron la liberación de presos políticos frente a la OEA, alcanzando más de 170 participantes y 155 horas de protesta. Sin embargo, es la primera vez que se hace una manifestación de este tipo por parte de venezolanos en La Haya. Llamado a todos los hermanos venezolanos que nos unamos y tomemos todas las embajadas, que tomemos la Unión Europea, porque este es un problema de todos los venezolanos. Por Oscar Pérez, por Brito, que murió en una huelga de hambre defendiendo sus derechos, por Rocío San Miguel, por Dinora Hernández, por todos esos hermanos, por Neumar Lander, por Basilda Costa, por todos esos hermanos que fueron asesinados vil y cobardemente. Y no vamos a levantar esta huelga, y si tenemos que dar la vida, la vamos a dar aquí como la dieron nuestros mártires, defendiendo la libertad de nuestro país. Mientras tanto, según la ONG Foro Penal, más de 850 presos políticos siguen en las cárceles venezolanas, lo que aviva las demandas de justicia dentro y fuera del país. Reportó para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Congreso del Perú dio un paso histórico al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa, con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones. María José Prado con la nota. La decisión en el Congreso del Perú, tomada el día de ayer en sesión plena con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, corresponde a la moción 18.726, presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique, y exhorta además al Poder Ejecutivo a adoptar medidas concretas en materia de seguridad, defensa y política exterior. Con esta resolución, el Perú se suma a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos, que ya han catalogado a esta red criminal vinculada de Nicolás Maduro y al narcotráfico internacional como una seria amenaza regional. Durante el debate, algunos parlamentarios advirtieron que el Congreso no debía involucrarse en lo que consideran asuntos externos, mientras que otros destacaron la necesidad de una respuesta firme ante la expansión del crimen organizado. Mientras que algunos congresistas dieron opiniones totalmente en contra de la moción, otros ofrecieron sus opiniones contundentes a favor de la misma, como el congresista Edward Maragall. Hoy tenemos suficiente evidencia, abrumadoramente, de que Venezuela es un narcoestado, además de una dictadura. Por lo tanto, yo respaldo esa intervención militar y celebro que algún día pronto tengamos una Venezuela libre, sin Maduro, y que esto se escuche hasta el helicoide, señor presidente. Gracias. La medida no implica acciones militares inmediatas, pero sí abre la puerta a una mayor cooperación internacional en inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones conjuntas. Colombia apuesta por el gas venezolano. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que antes de fin de año se reactivará la importación de gas desde el país vecino. La medida generaría ingresos en divisas para Venezuela, reactivaría la infraestructura fronteriza y le permitiría a la administración madurista alardear de un triunfo político y económico en medio de la crisis. Génesis Pérez nos cuenta. El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, insiste en que antes de que termine el año se reactivará la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde hace casi una década. La medida, dice el ministro, busca romper el poder de los monopolios de regasificación, garantizar la seguridad energética y reducir costos para los colombianos. Además, forma parte del memorando de entendimiento firmado en julio entre Bogotá y Caracas, que incluye inversión en gas, petróleo y la restauración de la interconexión eléctrica. No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico que en Venezuela quemen gas, boten gas y nosotros necesitándolo.
Entonces ahí hay que superar cualquier barrera para que los colombianos, no solamente los colombianos en la frontera, sino en el país, podamos disponer de esa gran riqueza que tiene en materia de gas. Porque mientras mantenemos esa duda frente a eso, pues lo que se siguen alimentando son grandes monopolios. Pero la propuesta enfrenta resistencia. La presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Grave, fue categórica al afirmar que nunca llegará gas de Venezuela a Colombia, desmarcándose de la posición oficial del gobierno Petro. La también abogada descartó que exista algún proyecto en marcha para importar gas desde Venezuela y negó planes de adquisición de monómeros. Además, aclaró que Ecopetrol no ha ordenado a su filial OCOL desarrollar proyectos de regasificación, limitándose a estudios de mercado. Pues el gas de Venezuela directo para Ecopetrol no va a venir, porque nosotros no podemos negociar con compañías estatales venezolanas. Si fuera una compañía privada que nos venda gas sacado de Venezuela es otra cosa. El choque de posturas ha escalado el debate. Mientras el ministro Palma asegura que no se necesita a Ecopetrol para traer gas venezolano y que la compañía es solo un actor más del mercado, los expertos señalan que persisten obstáculos técnicos, jurídicos y regulatorios, entre ellos el estado del gasoducto, la calidad del gas de PDVSA y las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Ojalá podamos remover esos obstáculos técnicos, jurídicos, económicos, en fin, y podamos tener una molécula de gas antes de que termine el año. De concretarse el acuerdo, daría a Venezuela ingresos frescos en divisas, reactivaría su infraestructura en el Zulia, generaría empleos y le permitiría a la administración de Nicolás Maduro presentar el proyecto como una victoria política. Para Colombia, sería una jugada estratégica en materia energética, aunque con el riesgo de depender de un proveedor sancionado y en medio de una polémica que podría profundizar la tensión entre el gobierno colombiano y Ecopetrol. Y para culminar, en Venezuela, el Día del Funcionario Público es un recordatorio amargo. Salarios de hambre, trabajadores politizados y sindicatos al borde de la desaparición. Una fecha que, lejos de celebrar derechos, desnuda la tragedia de quienes sostienen la administración del país. Quique Frías nos comenta. La organización política Encuentro Ciudadano advirtió en un comunicado que la crisis multiforme en Venezuela pulverizó la dignidad del trabajo público. Lo que antes eran beneficios contractuales, hoy son simples bonos que no cuentan para vacaciones, aguinaldos ni jubilaciones. Uno de los aspectos más graves es el deterioro del salario y los beneficios contractuales a la inflación, junto con la bonificación de ingresos iniciada con el memorando número 2.792 de 2018. Ha pulverizado el poder adquisitivo en el instructivo o NAPRE eliminó primas y beneficios que eran esenciales para el ingreso de los trabajadores. La tolda política agregó que el anuncio de Maduro de ejecutar una constituyente sindical no es más que el intento final para extinguir la libertad gremial. Una maniobra que busca sepultar la voz independiente de los trabajadores. La administración pública no tiene color político, señala el comunicado. La postura de Encuentro Ciudadano se une a la de miles de trabajadores y organizaciones. Exigir un cambio de rumbo con salarios dignos, seguridad social, derechos sindicales intactos y respeto real al compromiso de miles de funcionarios que, en lugar de recibir honores, sobreviven con lo mínimo en una nación golpeada. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: regreso a clases en Estados Unidos empañado por redadas migratorias del ICE. Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE en las cercanías de las escuelas han generado un clima de miedo e intimidación que ha afectado gravemente la asistencia escolar. A pesar de las directrices que limitan estas acciones, los arrestos violentos han provocado que muchos padres, por temor a la deportación o la separación familiar, mantengan a sus hijos en casa. Esta situación ha llevado a una caída significativa
en las tasas de asistencia. Además, los distritos escolares con una alta población latina están implementando protocolos de seguridad para proteger a sus estudiantes. El miedo ha escalado a tal punto que algunos padres y maestros evitan hablar en español en público para no ser perfilados. Macron anuncia que 26 países se comprometen a enviar tropas y garantizar por tierra, mar y aire la paz en Ucrania. Europa está preparada para dar garantías de seguridad a Ucrania, como pide su presidente Volodymyr Zelensky, pero estas no se pueden concretar hasta saber el nivel de compromiso de Estados Unidos. Esa es la principal conclusión de la nueva reunión de la coalición de voluntarios de apoyo a Kiev que se ha celebrado este jueves en París con la ausencia del mandatario español Pedro Sánchez. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que sigue comprometido con la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, a pesar de la creciente incertidumbre sobre la posibilidad de un encuentro directo entre Putin y Zelensky. Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo. Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un sismo de magnitud 6.0 provocó más de 2.000 muertos y 3.640 heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el último sismo tuvo lugar en Afganistán pasada la medianoche y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del pasado domingo. La profundidad del mismo fue de 10 kilómetros. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.